el monólogo y el aparte. Así van a ser el del soliloquio. La diferencia, el aparte, el actor se dirige al público y se supone que los demás actores en escena no saben lo que está diciendo. El monólogo es un discurso que hace uno de los actores dirigido a todo el público y a los que están allá y sin intervención de nadie más. Y el soliloquio es la conversación que hace consigo mismo el actor. El que por antonomasia, así, el punto referencial es el inicio del discurso que hace Hamlet. Ser o no ser, he aquí el dilema. Se lo estás diciendo a sí mismo, tiene agarrado una calavera y está hablando consigo mismo. Ser o no ser, soy o no soy. Cuando yo soy, me pasa esto, y cuando no soy, me pasa lo otro. Es un discurso que está haciendo consigo mismo, como vimos en el caso de Segismundo, la vida es un sueño. Cuando pasa esto, estoy soñando. Cuando estoy en la realidad, parece un sueño. Algo así van a encontrar ustedes para poner como ejemplo del soliloquio. Y además me van a enviar la lección que vamos a realizar ahora, no en este momento. Primero vemos las dos diapositivas de información que va a salir en la lección de hoy, sobre todo en la cuestión de los personajes, y ya después pasamos a la lección. Esto fue lo que vimos en el último tramo de la clase del jueves, contexto histórico de la obra de teatro. Perdón, no lo he puesto. Disculpen, no lo puse para compartir. Aquí está. Contexto histórico de la obra de teatro. ¿Quién escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Qué valores son más sobresalientes? Y tal vez buscar la sinopsis o la reseña literaria que han escrito sobre la obra. Nos ayuda a entender más sobre el contexto histórico de la obra. Hoy vamos a pasar directamente con este aspecto: personajes, temas, situaciones y conflictos recurrentes en las obras de teatro. Identificar los rasgos característicos de los personajes. Esto es esencial para poder comprender una obra de teatro. Acuérdense, se manejan los mismos tipos de personajes o si los mismos tipos de personajes para las obras narrativas, literarias y también las dramáticas. Existen personajes principales. Dentro de los principales están los protagonistas y los antagonistas. No olviden esta cuestión. Personajes principales se dividen en protagonistas y antagonistas. Existen los personajes secundarios que apoyan, coadyuvan, están muy cerca de los personajes principales, ya sea el villano o ya sea el héroe de esta obra de teatro. Los secundarios tienen menor relevancia. Una cuestión que nos ayuda a identificar a los personajes principales, ya sea el villano, ya sea el personaje héroe o modelo, es la cantidad de diálogos que tiene. Mientras más diálogo tenga el personaje, es un personaje principal. Mientras menos diálogos tenga, sería un personaje secundario. Y existe otro tipo de personaje, que es el ambiental. También existen. En las obras musicales, todos los bailarines funcionan como personajes ambientales, que forman parte de toda la escenografía que nos ayudan a comprender. Dentro de las características de los personajes existen lo que se llama personaje tipo y personaje carácter.
también es muy sencillo de identificar. Un personaje tipo se refiere a que el personaje va a realizar las acciones que se espera que realice de acuerdo al atuendo que tiene o la caracterización que está realizando. Imagínense un profesor en una obra de teatro. ¿Qué es lo que va a hacer? Enseñar. Pero si ese profesor también realiza una acción contraria o diferente a lo que se espera que realice, además de enseñar, se le conoce como personaje carácter. Otro ejemplo, un personaje religioso, sea monja, sacerdote, pastor, ¿qué es lo que se espera de ellos? Que prediquen y hablen de Dios. Pero si ese personaje, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costillas, realiza acciones subversivas en las que se va a levantar en armas, allí ya está siendo un personaje carácter, porque rompe con la estructura que se espera que él realice. Esa es la diferencia entre un personaje tipo y un personaje carácter. Generalmente en las obras de teatro, los personajes carácter son los personajes principales. Tanto el villano, en el caso de las tragicomedias, el villano siempre va a ser villano y se espera que sea villano. Y el héroe siempre va a ser héroe, pero las cuestiones psicológicas que van presentando o las características o rasgos psicológicos que van presentando nos manifiestan que al final van a interpretar un personaje, carácter, un personaje que va a cambiar o va a dar giros en el modo de cómo se desarrolla y se culmina o desenlaza la historia. Esto va a ser muy fundamental que aprendan a hacer esa distinción. Hacer, en imagen, si lo alcanzan a ver, tenemos a un soldado de la colonia o del virreinato de la Nueva España y aquí tenemos al cura Hidalgo. Se espera que realice las acciones que debe realizar como militar, que defienda la corona, y se esperaba que sea nada más un evangelizador, que nada más predique la palabra de Dios, pero se levanta. Este es un personaje tipo y este es un personaje carácter. Esas son las diferencias que existen. Romeo y Julieta. Los papás de Romeo y los papás de Julieta, o sea, las familias que estaban, los Capuleto y los Montescos que estaban peleados, los primos y demás personajes que van apareciendo, la nana o los empleados que tenían esas familias nobles, sus características y rasgos pertenecen a los personajes tipos. Son típicos de ese periodo medieval, su modo de vestir, su modo de hablar, lo que realizan ellos es lo que se espera que se realice, a diferencia de Romeo y Julieta, que son personajes carácter, porque cuando ellos saben a qué familia pertenecen, en vez de manifestar un odio del uno hacia el otro, lo que sucede es va creciendo la pasión y el amor que se siente uno por otro y que les lleva a ir en contra de lo que su familia espera que ellos dos realicen, odiarse mutuamente y por lo contrario se demuestran un amor que termina en una tragedia. Pero ellos son prototipo de personajes carácter o son ejemplos de personajes carácter. Muy diferente es el papel del cura o el monje que ayuda a esta pareja. Él
hace su función normal. Como predicador, él quiere que las familias vivan en paz, y así como hablaba con Romeo, hablaba con Julieta, así como hablaba con los Montescos, hablaba con los Capuletos. Él era un intermedio, pero era la función de él como hombre religioso. No estaba haciendo nada extraordinario. Ni los papás de Romeo, ni los papás de Julieta, ni los primos, ni los criados que tenían. Los únicos que van rompiendo con lo que se esperaba de ellos era Romeo y Julieta. Y así en cada una de las obras es normal que aparezcan personajes carácter y personajes tipos. Los tipos son los que van a realizar lo que se espera. Un policía será policía, un maestro será maestro, un soldado será soldado, un rey será rey. Cuando son personajes carácter, además de ser soldado, va a ser un soldado que va a ayudar al enemigo, por ejemplo. Además de ser maestro, va a ser un pensador que va a ayudar a la comunidad a salir adelante. No sé si han visto la película del maestro, del profe, perdón, de Cantinflas. Ahí es un personaje carácter en esa película. La, lo que hace el maestro va más allá de lo que le correspondía hacer, que es sentarse en un salón de clases, dictar la lección y nada más. Él no se interfiere en la vida de la población, ayuda a los que tenían problemas de alcoholismo, de violencia, ayuda al pueblo a recuperar sus títulos de propiedad. Está haciendo más de lo que le corresponde. En ese caso, es un personaje carácter. Queda claro. Yolo, deme un ejemplo de personaje carácter de alguna novela, película o serie que usted haya visto. Yolo, Pero ¿como cuál? no sé qué serie le gusta o qué novela ha visto. Ay, maestro, no ¿Ha visto sé. la saga Crepúsculo? Ah, sí, ¿Quién sería un personaje carácter allá? no sé. Solo lo que les comenté de Romeo y Julieta es, la saga Crepúsculo es una mala copia de Romeo y Julieta en cuanto a producción cinematográfica. En cuanto a novela, yo no la he leído, así que no puedo juzgarla, pero en cuanto a cine, sí, está muy mal elaborada, pero es bastante claro el mensaje que te dan. ¿Cómo es posible que creo que es un hombre lobo, se case con una vampira? ¿No? Algo así va. ¿Quiénes son los personajes tipos y quiénes son los personajes carácter? Yo lo... Edward y Bella, maestro. Ujú. ¿Qué más puede decir? Nada, creo que son todos, no sé. Ok. Adrián, deme un ejemplo usted. Bueno, hablando de la misma saga, Estoy hablando de la de, misma tarea. Dígame el título de alguna novela, serie, película que usted haya visto y me mencionan los personajes carácter y los personajes tipos. mm, bueno, mm, no sé, mm, bueno, vamos a hablar de Crepúsculo, ¿no? Ejemplos que se dio. Podría ser, digamos, en sí como que la chava se enamora así de un vampiro y bueno, un personaje de carácter puede ser como que su amigo, que su función es como ser un amigo, al final termina siendo como que un hombre lobo, ¿no? Y y ahora sí que como puede ser un personaje de carácter, ya que
aparte de su función como amigo, puede ser, es como un fenómeno, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Jimena, a usted que le gusta Harry Potter, Jimena, te pregunto, ¿Lord Voldemort es un personaje tipo o es un personaje carácter? En carácter. ¿Por qué piensa usted que Lord Voldemort o Tom Riddle es un personaje carácter? Porque es un personaje importante dentro de la saga. Es un personaje importante, definitivamente. Él está entre los personajes principales y tiene el rol de villano. ¿Hace algo diferente a ser villano? ¿O solamente villanías hace? Solo es un villano. El malvado de la serie. Solo es un villano. Por lo tanto, Lord Voldemort, aunque tenga muchos diálogos, existe una obra de teatro tomada de Harry Potter que se llama El legado maldito. Él va a ser un personaje tipo. Lo que va a ser un personaje carácter va a ser los hijos de Harry Potter y la hija de Lord Voldemort que aparece allá. Ellos son los que rompen con la estructura. Es a lo que voy. El personaje carácter siempre va a estar rompiendo con lo que uno espera que realicen. ¿Vale? Continuamos con identificar las relaciones que establecen entre sí los personajes. Es muy conveniente que se vayan dando cuenta qué tipo de relaciones están. Cuando está en escena, está puesta en escena, las relaciones o el modo de cómo interactúan los personajes, cómo son sus diálogos, es fundamental para entender el mensaje que tiene la obra de teatro. ¿Por qué razón? Porque nos permite ir construyendo, imaginando y posiblemente hace que que vayamos intuyendo qué es lo que va a continuar en la obra o qué es lo que sigue. Y cuando lo realizan muy bien el guión, algunas veces tú estás esperando que suceda algo porque lo estás intuyendo según las relaciones que se van estableciendo y le dan un giro. El giro es cuando cambia completamente lo que uno espera que se esté realizando y resulta que el bueno no era bueno y resulta que la mala no era mala por el giro que puede dar en algunas ocasiones estos tipos de obra. Pero esas relaciones que se van estableciendo a veces nos permiten vislumbrar o ver o prever cuál va a ser el resultado final, pero hay algunos que son tan geniales que no te permiten saber ese giro hasta el momento que te da, y hay otros que son tan básicos que lo que tú esperas es lo que sucede. Y este último punto, para ya pasar a la lección, es realizar una imagen de lo que se represente. Se refiere más bien, en el caso que vamos a hacer la obra dramatizada, mañana practicamos, mañana ya les pongo el guión que vamos a utilizar junto con los personajes que van a interpretar cada uno de ustedes. Hay que apropiarse de las características físicas y psicológicas del personaje que vas a representar. Si vas a ser, como aparece aquí, un explorador, si vas a ser un soldado, si vas a ser un libertador, tendrás que ir asumiendo esos roles, esas características, como les decía en la clase anterior, si vas a ser la bruja o la villana, si vas a ser la abuelita o el abuelito, si vas a ser el niño
o la niña dentro de la obra de teatro debe seguir asumiendo esos roles, cómo son ellos y cómo hablan ellos. Lo que más nos interesa va a ser la cuestión de cómo van a caracterizar la voz de el personaje que les haya correspondido. Es tú créate una imagen que represente ese sujeto, ese personaje que tú vas a realizar. Es muy importante que lo vislumbres, que lo vayas internalizando. Sé que con 2 días, es decir, mañana y el jueves que lo vamos a hacer, no es suficiente. Les decía, mi cuñada que trabajó en el arte escénico, 3 meses les llevaba ir preparando su puesta en escena. Para 1 hora eran meses y meses de práctica. Y ella era danza contemporánea, ni siquiera había diálogos. En el caso de los diálogos todavía es más complejo, es ensayar, ensayar, ensayar y el director de la obra va haciendo las correcciones, que esa cara que estás haciendo no es la adecuada, que el movimiento de mano no es adecuado, que la posición que hiciste no es adecuada. Se van memorizando todos esos aspectos, y tanto histriónicos de ir cambiando la cara, los gestos, la modulación de la voz, el tono de la voz, todos esos elementos los van teniendo en cuenta en los ensayos. Digo, no vamos a hacer una lectura dramatizada súper profesional, pero quiero ver el esfuerzo de parte de ustedes. Muy bien, pasamos a